Hola a todos y bienvenidos al Hispanófilo. Como podréis ver en el título y en la miniatura del vídeo, hoy vamos a hablar de Nicaragua y vamos a hablar de cómo Daniel Ortega está bloqueando cualquier posibilidad de la oposición de concurrir a unas elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre. Cualquiera que haya abierto un periódico en los últimos días, pues sabrá hasta qué punto la situación se ha vuelto insostenible en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, ya no se andan con chiquitas. Ya no se limitan simplemente a amedrentar a los opositores. Ahora directamente están haciendo una cacería para encerrar a cualquier candidato opositor que pretenda concurrir a las elecciones y disputarle el poder a Daniel Ortega. Estamos hablando de que ya han encerrado a 6 candidatos. La primera en ser secuestrada fue Cristiana Chamorro, que era la favorita según todas las encuestas, a Arturo Cruz y a Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza de Ciudadanos por la Libertad, a Félix Madariaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a Miguel Mora, del Partido Restauración Democrática, y bueno, este martes pasado también encerraron al sexto precandidato, que era Medardo Mairena, del movimiento campesino. La justificación del régimen es que todos estos secuestrados no son ni políticos ni candidatos, sino que son criminales que están intentando organizar un golpe de Estado en contra del gobierno legítimo del pueblo. Este es el nivel del discurso. Y en lo que todos parecen coincidir es que el objetivo de estos encarcelamientos no es otro que mantener a los candidatos incomunicados durante 3 meses para que no puedan inscribir sus candidaturas, que es un trámite que tiene que hacerse entre finales de julio y comienzos del mes de agosto. Es decir, no han sido juzgados, simplemente han sido encerrados en una supuesta prisión preventiva. Y digo supuesta porque, encerrar a gente durante 3 meses no se puede considerar prisión preventiva. Prisiones preventivas duran como máximo 48 horas. En Nicaragua, gracias a una modificación constitucional que sacaron hace unas semanas los sandinistas en el Parlamento, pues duran 90 días. Lo cual es una barbaridad jurídica porque, los acusados no han tenido la oportunidad de defender su presunción de inocencia. Los metieron en un tribunal presidido por un juez del régimen que finge una especie de proceso judicial donde los acusados ni siquiera están acompañados por sus abogados y luego pues simplemente les encierran durante 3 meses y tiran la llave. Y además les ponen todas las trabas posibles para comunicarse con sus familiares y con sus abogados durante todo este tiempo. Es decir, todo esto es un auténtico atropello. Un atropello que además no está justificado bajo, ninguna idea del derecho. Y ojo, que no solo están encerrando a los candidatos, o mejor dicho, a los precandidatos, sino que se está haciendo lo mismo a cualquier figura relevante de la oposición. Hoy en Nicaragua no hay nadie que esté a salvo. Cualquiera que alce la voz es susceptible de ser encarcelado por el régimen, ya sean periodistas, banqueros, miembros de ONGs, líderes sociales, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles o campesinos. Incluso Daniel Ortega está encerrando a sus propios camaradas sandinistas, a los que lucharon a su lado para derrocar a Somoza, o mejor dicho, a los que lucharon para derrocar a Somoza mientras él se refugiaba con su mujer en Costa Rica. Y a los encarcelados en esta ola de represión, que comenzó en el mes de julio, pues también hay que sumarle a los 130 presos que ya estaban en las cárceles de Nicaragua. En total, pues pueden ser 160 o 170 presos políticos. Recordemos, en un país de unos 6 millones de habitantes, perdón. La situación es crítica. En otro vídeo que hice hace una semana sobre Nicaragua ya adelantaba que no quedaba ninguna posibilidad real de que estas elecciones fuesen limpias, en ningún sentido de la palabra. Pero por lo menos sí que existía la posibilidad de presentar candidatos y de que estos al menos tuvieran una voz en el Parlamento. Pero es que ahora ya ni eso. Ahora es que la oposición ni siquiera va a tener a quién votar. Mientras tanto, pues todas las alarmas están sonando en el exterior. La gran mayoría de los países de la comunidad internacional pues está tratando de parar, tarde como siempre, lo que ya parece inevitable, que es que Daniel Ortega se perpetúe en el poder por 4º mandato consecutivo.
Y digo que tarde, sobre todo por la Unión Europea y por la Organización de los Estados Americanos. Este miércoles pasado, por fin, el Parlamento Europeo sacaba adelante una resolución que abría la puerta a la imposición de sanciones a altos cargos de la dictadura y a ponerse serios de una vez por todas con todo este asunto. Esto sucedió el miércoles. Es decir, estamos en el mes de julio y las elecciones son el próximo mes de noviembre. O sea que quedan 4 meses para que se celebren. Y visto lo visto la rapidez con la que actúa la Unión Europea, es que para cuando se decidan a poner sus cartas sobre la mesa ya estaremos en el año 2022 y Daniel Ortega ya se habrá encaramado al poder. Claro, y si la cosa funciona así, es que para qué molestarse, ni siquiera en intervenir. A ver, evidentemente cualquier resolución y cualquier decisión que tomen desde la Unión Europea, pues daño le va a hacer al régimen de Ortega. Pero no van a solucionar nada. Y lo mismo que digo de la Unión Europea es perfectamente aplicable también a la Organización de los Estados Americanos, que todavía no han sido capaces ni siquiera de poner en marcha la Carta Democrática para sacar al régimen de Nicaragua del organismo. Y no digo que no estén haciendo nada por la causa de los nicaragüenses, digo que lo están haciendo tarde. Porque los abusos de Ortega contra su pueblo son de larga data, vienen de largo. Y no se pusieron serios cuando tocaba. No se pusieron serios cuando ilegalmente modificó la Constitución para perpetuarse, allá por el año 2014, ni con los muchos fraudes electorales que ha perpetrado el sandinismo, ni se pusieron serios con las protestas de 2018, cuando murieron más de 300 personas a causa de la represión y de los disparos de los uniformados, ni con el acoso a las organizaciones de los derechos en defensa de los derechos humanos, ni cuando el régimen tomaba por asalto los medios de comunicación. Ni tampoco cuando empezó a armar toda esta legislación represiva que hoy utilizan para encarcelar a los opositores. Si las decisiones se toman a tiempo, pues pueden ayudar a cambiar la situación. Pero si las decisiones se toman con varios meses o años de retraso, pues sirven de poco o de nada. Y ese es el problema, que si las decisiones se hubiesen tomado a tiempo, hoy la situación en Nicaragua y la situación de los ciudadanos nicaragüenses, pues sería bastante diferente. Los únicos que han sido más o menos tajantes han sido los Estados Unidos, que llevan imponiendo sanciones desde hace ya algún tiempo y ahora además han activado el dispositivo de la que han llamado la Ley Renacer, que podría poner en muchos aprietos y podría poner mucha presión al régimen. Pero seamos claros, Estados Unidos, por una cuestión de decencia y de dignidad, no debería ni mirar en la dirección de Nicaragua. Que si hoy el país está como está, es en gran medida por el papel que ha tenido la política exterior de los Estados Unidos. Es una cosa que los liberales de todo el mundo hispano suelen evitar decir. Bueno, los liberales, los conservadores y en general cualquiera que no sea socialista. Y suelen evitar este tema porque, bueno, este discurso contra el imperialismo gringo lo enarbolan constantemente los regímenes socialistas más abyectos de todo el continente. Pero la realidad es que si este discurso tiene tanto impacto es por algo. Es porque hay motivos para el antiimperialismo gringo. Y sobre todo en el caso de Centroamérica y en el caso del Caribe. Y digo más, si hoy Daniel Ortega no está muerto y en una zanja, es por la narrativa fruto de las decisiones de los Estados Unidos. Es una narrativa que no voy a decir que sea lógica o aplicable en el mundo actual, pero que desde luego tiene su sustento histórico. Y dejadme explicaros por qué digo esto. A ver, en el caso de Nicaragua. La historia contemporánea de Nicaragua ha sido poco más que un daño colateral en la política exterior de los Estados Unidos. Que ya sabéis cómo es. Le declaro la guerra al comunismo en mi patio trasero y unos meses después tienes regímenes socialistas y guerrillas esparcidas por todo el continente. Le declaro la guerra al terrorismo en Oriente Medio y lo que pongo en marcha en realidad es una auténtica fábrica de radicalismo yihadista que culmina con el Estado Islámico tomando Siria. Y lo mismo para la guerra contra las drogas. Le declaro la guerra a las drogas y lo que pongo en marcha es la mayor maquinaria de narcotráfico que ha visto nunca la historia de la humanidad.
Bueno, nos sirve de consuelo que cuando aparezcan personajes despreciables, pues como Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán, pues Netflix se dedicará a hacerles series. Como si el asunto fuese gracioso. ¿Sabes? Como si se tratase de una historia épica o algo así. Y como si los muertos no tuvieran familias y no tuvieran nombres. Esa es la política exterior de los Estados Unidos. Y cuando los socialistas se meten con la CIA en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, es porque funciona. Y funciona porque hay motivos para que funcione. Y Nicaragua es el ejemplo perfecto de ello. Que ahora parece que nos olvidamos, pero si triunfó la revolución sandinista es porque se hizo necesario recurrir a las armas para sacar del poder la dictadura de Somoza. E hizo falta recurrir a las armas porque la dinastía somocista tenía el apoyo, la financiación y las armas que le llegaban de Estados Unidos. Y también nos olvidamos de vez en cuando de que una vez que los sandinistas derrocaron a Somoza, Estados Unidos inició una guerra civil en Nicaragua financiando a las contras. Y es importante rememorarlo precisamente porque es la verdad, que la CIA financiaba a las contras nicaragüenses con dinero que sacaba de la venta de armas al régimen iraní del Ayatollah Khomeini. El mismo que había invadido su embajada en Teherán y el mismo que había declarado abiertamente la guerra a Estados Unidos. Por algún motivo, en aquellos días, pues a la CIA le pareció una buena idea venderle armas a los iraníes, que estaban sancionados y cualquier comercio con el régimen de los ayatolás pues estaba terminantemente prohibido por el Senado estadounidense. Y además les vendieron armas para que fuesen a la guerra contra un aliado de los Estados Unidos en la región, que en ese momento era Irán. Así, mientras que Irak e Irán se peleaban entre ellos y se mantenían ocupados, pues entre tanto, la CIA financiaba una guerra civil en Nicaragua, con los muertos que eso conlleva. Y esto, que parece una teoría conspiranoica o una película que se ha montado algún colgado en el trastero de su madre, pues está más que probado. Y no es un caso aislado. Esta misma historia, evidentemente adaptada a las diferentes realidades, pues se repite constantemente a lo largo y ancho de la historia de la CIA en Hispanoamérica. Y lo mismo que decimos de la CIA, pues también podemos aplicárselo a la DEA, por ejemplo. Y por eso digo lo que digo, que es mejor que Estados Unidos se mantenga al margen de todo lo que pase al sur del río Bravo. Porque haga lo que haga, pues lo más seguro es que le salga el tiro por la culata. Y los que lo van a pagar no van a ser ellos, son los hispanos que luego tienen que lidiar con los problemas que ellos han creado. Que es mucha la historia de las intervenciones militares, de las desestabilizaciones, de la promoción de dictaduras, las dictaduras más salvajes de todo el continente. Es mucha la historia de Estados Unidos en los países hispanos, como para que cualquier cosa que hagan pues pueda verse con buenos ojos. Entonces, repito, por muy buenas intenciones que tenga ahora Joe Biden, mejor que se abstenga. Mejor que ni mire, ni toque, ni diga nada, porque históricamente cada vez que lo ha hecho Estados Unidos, lo que ha conseguido es que los países hispanos se rieguen de sangre. Está bien que bloqueen cualquier posibilidad de que llegue dinero del sandinismo a los bancos estadounidenses, que no permitan la entrada de altos cargos del orteguismo en su país, pero poco más pueden hacer. Hasta ahí está. Y ojo que no es que yo tenga un odio visceral contra los yanquis. Tienen muchas cosas bonitas, tienen muchas cosas loables, tienen, no sé, el cañón del Colorado, tienen a Metallica, tienen una constitución envidiable y en general tienen un sistema institucional y económico que es una auténtica maravilla. Pero si de lo que estamos hablando es de su política exterior, creo que podemos decir sin lugar a dudas de que es diabólica. Siempre presumen de ser los defensores de la libertad a lo largo y ancho del globo terráqueo, pero la realidad es que lo que han conseguido siempre es precisamente lo contrario. Y ahora, hagan lo que hagan en Hispanoamérica, va a estar siempre acompañado de una narrativa en el sentido contrario. De un discurso que cualquier personajillo, como Rafael Correa, como Fidel Castro, como Maduro, como Evo Morales o como Daniel Ortega, es decir, que cualquiera de estos analfabetos totalitarios pues pueda enarbolar este discurso para ganarse la lealtad de sus simpatizantes. Y esta es la narrativa del antiimperialista que está utilizando ahora Daniel Ortega para mantenerse en el poder y para poner en marcha toda su legislación totalitaria.
como la Ley 1055 o Ley en defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, que es la ley que se conoce comúnmente como la Ley Traición a la Patria, que es precisamente la que están utilizando ahora para encarcelar a los opositores, y que es una ley que esencialmente establece que cualquiera que sea declarado culpable de coaligarse con intereses extranjeros en contra de la independencia y de la soberanía de Nicaragua, es decir, cualquiera que actúe en contra de la voluntad de Daniel Ortega, pues será declarado automáticamente un traidor. Y claro, con una historia como la de Nicaragua, pues es fácil vender esta idea. Una idea que permea entre una pequeña fracción, pero muy comprometida, de nicaragüenses que son y que serán siempre fieles al régimen sandinista. Auténticos fanáticos que se lo van a perdonar todo. Le han perdonado la corrupción, la represión, la falta de justicia, la pasividad frente a la pandemia del coronavirus y la inacción frente a los huracanes de este pasado 2020. Es decir, se lo han perdonado todo. Y es un discurso muy interesante para el sandinismo también por otro motivo. La culpa siempre la tiene otro. El origen de los problemas de Nicaragua es fruto de una conspiración extranjera liderada por Estados Unidos y que es la que organizó las manifestaciones de 2018, por ejemplo, que no fueron, como no, una ola de descontento popular justificada, sino que se trató de un auténtico golpe de Estado. Y entonces, en consecuencia, todos los opositores son unos golpistas. Y así pasa lo que pasa, que el clan de los Ortega Murillo pueden hacer uso de todos los engranajes del Estado que tienen a su servicio, del Consejo Supremo Electoral, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía, del Ejército, cualquier cosa con tal de eliminar de raíz cualquier amenaza golpista que ataque a la soberanía de Nicaragua. Es decir, cualquier amenaza al poder de Daniel Ortega. Y Daniel Ortega va a llegar hasta donde haga falta para conservar su poder. Para Daniel Ortega es el poder o la muerte. No hay punto medio. Y no hay punto medio porque él ya cruzó el Rubicón en el 2018 cuando asesinó a 317 personas y forzó a cientos de miles de nicaragüenses a marcharse al exilio. Después de aquello ya no había marcha atrás. Sabe perfectamente que si deja el poder desde una posición de debilidad va a tener que ir directo a la Corte Penal Internacional en el mejor de los casos. En el peor de los casos, le harían lo mismo que le hicieron a Ceausescu o a Mussolini, que es pegarle un tiro en la nuca y pasearle por las calles de Managua. A él y a toda su familia, que se han apoltronado en todas las instituciones para sangrar a los nicaragüenses durante décadas. Entonces, lo que está haciendo Daniel Ortega, creo yo, es una huida hacia adelante en toda regla. Es colocarse en una posición de fuerza que obligue a la oposición y a la comunidad internacional a sentarse a negociar. Y ahí es donde exigirá garantías y cuando tendrán la oportunidad de librarse de todos los cargos por violación de derechos humanos que ha ido acumulando con los años. E incluso si juega bien sus cartas, podría quedarse con los 3.000 millones de dólares que ha acumulado su familia a base de corrupción y de robo desde su primer mandato. Esta es su lógica. Daniel Ortega no es ningún tonto. Es un miserable, pero no es un tonto. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe perfectamente que por mucho poder que ostente en su país, no va a poder mantenerlo si todos los países que tiene a su alrededor le dan la espalda. Que es precisamente lo que está pasando. Porque Nicaragua no es Venezuela y no es Cuba. La importancia geoestratégica de Nicaragua es poca o más bien nula. A diferencia de Venezuela o de Cuba, como os decía, los apoyos internacionales de Nicaragua son muy poquitos y muy débiles. Hagamos un repaso. A ver, ¿con quién puede contar Ortega realmente? ¿Con Bolivia? ¿Con Cuba? ¿Con Venezuela? ¿Con Rusia? Son muy pocos los regímenes totalitarios a lo largo de la historia que se han mantenido con tan pocos apoyos en el exterior. No lo sé, se me ocurre el caso del franquismo aquí en España, que hubo un tiempo en el que sí se mantuvo bastante tiempo aislado del mundo, pero que bueno, aún así estaba apoyado por otros
regímenes fascistas, pues como el de Trujillo o como el de Perón. Pero claro, aquello tampoco duró mucho tiempo. Cuando empezó la Guerra Fría eso se acabó. Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, si bien es cierto que es el país más hermético del mundo, no es otra cosa que una provincia más de China, con sus fueros y eso, pero esencialmente es un apéndice de China. ¿Quién más? Régimen cubano. El régimen cubano, aunque sí está bastante aislado, lleva 60 años preocupándose de tejer toda una red de relaciones internacionales mucho más complejas de los que nos podamos llegar a imaginar. Y la labor exterior de Cuba ha sido absolutamente prioritaria para el régimen, mucho más que los asuntos internos de la isla. Pero el régimen orteguista, ¿quién apoya al régimen orteguista realmente? O mejor dicho, ¿qué puede ofrecer geoestratégicamente Nicaragua? Lo único que podría haber hecho que fuera mínimamente relevante como para recibir apoyos de algún que otro país fue aquel proyecto de crear un canal a través de Nicaragua y que pudiese hacerle la competencia al de Panamá. Pero desde que China retomó las relaciones diplomáticas con Panamá en el año 2017, no tiene ningún interés en gastarse miles de millones en Nicaragua. De hecho, hoy China es el mayor socio comercial de Panamá. Entonces el apoyo chino descartado. Rusia es otra posibilidad. ¿Alguien cree que Vladimir Putin va a mojarse lo más mínimo por Daniel Ortega? ¿Alguien cree realmente que Rusia va a abrir un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos para apoyar al régimen sandinista? Yo lo dudo mucho, sinceramente. Hombre, si puede estorbar, estorbará, igual que China. Pero tampoco demasiado porque el riesgo es muy grande. El riesgo de que las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea empeoren hasta un punto de no retorno, pues es que siempre estará ahí. Y luego están, bueno, Cuba, Bolivia y Venezuela. Pues sinceramente, por muy buena labor diplomática que hagan, a quienes tienen por delante es a 26 naciones soberanas de ese mismo continente, incluyendo a Estados Unidos, a Colombia, a Canadá, a Chile. También tienen por delante a la Unión Europea y tienen por delante a, bueno, la gran mayoría de los estados soberanos del mundo. Con estos apoyos, Daniel Ortega lo tiene realmente complicado. De hecho, algo que demuestra a la perfección que el régimen está aislado internacionalmente es el consenso que se ha alcanzado en cualquier organismo internacional cuando se ha tenido que hablar de esto, como la Unión Europea o como en la OEA. Pocas veces han logrado estos dos organismos consensos tan grandes. Más que nada porque cuando se votan estas resoluciones, pues hay intereses diplomáticos y geoestratégicos de por medio siempre, como en la resolución de hace unos días de la Unión Europea sobre los derechos humanos en Cuba. En aquella ocasión, si recordáis, porque bueno, lo hablé en el vídeo anterior, pues hubo una parte importante de la Cámara, entre la que estaba el Partido Socialista, que votó en contra de aquella resolución. ¿Por qué? Pues porque Cuba hizo su labor diplomática y porque hay muchos intereses entrecruzados. Bueno, y lo mismo en la Organización de los Estados Americanos. Cada vez que se vota cualquier resolución sobre los asuntos, por ejemplo, de Venezuela y del chavismo, pues todos esos islotes caribeños, ¿cómo votaban? Pues votaban lo que le decía el chavismo, porque el chavismo se había preocupado de pagarles durante décadas. Y por eso la OEA nunca llegará a una resolución con tanto consenso en el caso de Venezuela. Por el régimen sandinista está aislado y no tiene quien le defienda. Si Ortega se mantiene los próximos meses, va a ser porque hará uso del único arma que le queda, que es la represión. Y teniendo en cuenta que tiene de su parte al ejército, que el ejército nicaragüense para su tamaño es muy poderoso, tiene de su parte a la policía, tiene de su parte también a las turbas, que son estos grupos de fanáticos que se dedican a amedrentar a los nicaragüenses cuando se vuelve estéticamente dañino que lo haga la policía. Pues sí, bueno, con todos estos apoyos pues se puede mantener un tiempo en el poder.
pero va a ser francamente complicado. Y si consigue mantenerse en el poder, va a ser convirtiéndose en un auténtico monstruo, convirtiéndose en un personaje brutal y descarnado, o más de lo que ya lo es. Y eso no es una buena noticia para los nicaragüenses. Además, él ya sabe lo que suele pasar en estos casos, que si comete un solo error, uno solo, lo más probable es que alguien de su círculo más cercano le saque del poder sin ningún miramiento, o que algún buen cristiano le dé el tiro de gracia. ¿No lo acaban de hacer con el presidente de Haití? Pues hay muchos más motivos para hacer lo propio con Ortega. Y más después de las elecciones del 7 de noviembre, porque la maquinaria represiva que va a tener que poner en marcha para acallar a la disidencia va a ser por necesidad brutal. Y no creo que todos esos que le rodean vayan a tragar con todo sin rechistar. De hecho, creo que pocas cosas son tan ilustrativas de cómo Daniel Ortega desconfía de su propia gente, que el hecho de que esté colocando desde hace ya muchos años a su familia en puestos de responsabilidad, como una auténtica mafia. ¿Y por qué está haciendo esto? Pues porque no confía en la lealtad de sus aliados. Se están cerrando a los sandinistas, porque dentro del sandinismo tiene una disidencia brutal. Por todo esto digo que la represión va a ser mucho más fuerte a partir de ahora. Eso es lo que yo creo, que Daniel Ortega va a seguir haciendo un uso desmedido de la fuerza para que pueda existir una negociación que le permita dejar Nicaragua con seguridad. También podría coger un vuelo a Caracas o a La Habana, quién sabe. La cuestión es que creo que es importante ahora que los nicaragüenses se mantengan firmes porque sí que hay luz al final del túnel, pero que va a ser un trayecto muy complicado. Creo que más pronto que tarde todo esto se va a acabar. Tengo la esperanza de que sea así. Pero claro, para que eso suceda, los nicaragüenses necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Y aquí estamos en lo de siempre. No basta con resoluciones y con discursitos a favor de la libertad en Nicaragua. Hay mucho que pueden hacer los organismos internacionales para dar su auxilio a los nicaragüenses. Y hay una herramienta en concreto que está a disposición de estos organismos y que ya comentamos alguna vez en el caso de Venezuela, que es la posibilidad de activar el dispositivo de la responsabilidad de proteger, que contempla todo un abanico, todo un repertorio de acciones que tienen como objetivo proteger a aquellos ciudadanos que ven vulnerados sus derechos humanos. Y como no, contemplaría también incluso el uso de la fuerza, mediante una intervención humanitaria, no una intervención unilateral. Una intervención humanitaria. Son dos cosas diferentes. Y sería algo perfectamente legal y legítimo invocarlo en el caso de Nicaragua. Evidentemente, una acción así no se podría dar en el seno de las Naciones Unidas porque, bueno, acuérdense que está de por medio el maldito Consejo de Seguridad, que tiene derecho a veto y que incluye a Rusia y a China. Pero la OEA también puede invocarlo. Antes os hablaba del consenso que se había alcanzado en la comunidad internacional. El otro día, en la OEA, se votó la resolución para condenar las acciones del régimen de Managua y salió adelante con la mayor cantidad de votos a favor que ha conseguido nunca el organismo. Y eso abre la puerta a poner en marcha otras resoluciones de más calado y de más importancia, que serían, primero, la aplicación de la Carta Democrática, que expulsaría al régimen de Ortega de la institución y abriría la puerta a otras herramientas como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y también a apelar a la responsabilidad de proteger. Y visto lo visto, podría realmente salir adelante, incluso con el voto de algunos que se abstuvieron en la primera votación. Y ya sabéis a quiénes me refiero. Me refiero a Argentina y me refiero a México. Incluso ellos podrían cambiar de parecer y sumarse a la propuesta porque en las últimas semanas ya les hemos visto mucho más dubitativos sobre la postura que tomaron. El gobierno de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador ambos apelaron en ese momento al principio de no intervención, pero creo que se están dando cuenta de que existen excepciones lógicas que justificarían una intervención en un país hermano. Y la primera de ellas es si se están violando sistemáticamente los derechos humanos de la población civil, algo que ha quedado probado inequívocamente en el caso de Nicaragua.
que es que hasta los mismos guerrilleros sandinistas que derrocaron a Somoza y sufrieron su represión están diciendo que Ortega es peor que Somoza, que está cruzando límites que nunca cruzó la dictadura. Y apelar indiscriminadamente al principio de no intervención es seguirle el juego a los regímenes totalitarios. Porque todos ellos, por algún motivo, siempre se defienden alegando ese mismo principio. Y esto parece que hay que recordárselo a Alberto Fernández y a López Obrador, que el principio de no intervención establece obligaciones, que hay derechos fundamentales que están protegidos por el derecho internacional y que prevalecen por encima de cualquier frontera estatal. Y por eso el derecho internacional abre la puerta incluso a una intervención humanitaria. Porque lo que importan son las personas, no los gobiernos, las personas. Y además, apelar al principio de no intervención en un organismo como la Organización de los Estados Americanos, donde todos los miembros están ahí voluntariamente y donde todos ellos han aceptado las condiciones que supone pertenecer al organismo, pues ¿qué queréis que os diga? Parece bastante absurdo. La Organización de los Estados Americanos es una entidad de derecho internacional de la que Nicaragua forma parte por propia voluntad. Y formar parte de esa institución incluye cláusulas y condicionantes. Y si se incumplen, como es en este caso, pues tiene que haber consecuencias. La postura de México tiene cierto sentido y tiene su tradición. Creo que es un error y moralmente muy cuestionable, pero bueno, México siempre ha tratado de guiarse por la doctrina Estrada, que impide cualquier intervención en cualquier situación, sea la que sea. Como digo, no está justificada, sobre todo en el caso de un miembro de la Organización de los Estados Americanos, pero bueno, es una decisión histórica que ha tomado el gobierno mexicano. Ahora bien, en el caso argentino, esto sí que es sangrante. Y dice mucho sobre quién está hoy en la Casa Rosada. Porque estos mismos, que ahora se niegan a denunciar la situación en Nicaragua, son los mismos que sí que lo hacen cuando ocurren cosas en Chile o cuando ocurren cosas en Colombia. En esos casos sí que no se cortan un pelo. Eso sí, cuando ocurren en Bolivia o en Nicaragua, pues eso ya es otra historia. Que no ocurra nada en un país con un gobierno de derecha, porque entonces el gobierno kirchnerista pues sí que tendrá mucho que decir. Pero bueno, del gobierno kirchnerista podríamos estar hablando durante horas y no tendríamos suficiente. Mejor lo dejamos ahí y para otro momento. A lo que iba. Este tipo de mecanismos, los de la Carta Democrática, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o TIAR, o el de la responsabilidad de proteger, si se pusiesen en marcha a tiempo y con contundencia, sí que podrían dar resultado, y sin necesidad de llegar a utilizar la fuerza militar. Y en vista de la emergencia de la situación, porque esto va a ir a peor en los próximos meses, es absolutamente necesario aplicarlos. Eso es lo que necesita el pueblo de Nicaragua. No necesitan discursos y condenas y sanciones a los 4 gatos del gobierno. Todas esas cosas son necesarias, están bien y seguro que son apreciadas, sin duda, pero no son suficientes. Lo que pide la situación de Nicaragua es contundencia. Luego, respecto a la Unión Europea, recordarles que Nicaragua tiene un acuerdo de asociación firmado con ellos, que igual que ocurre con el acuerdo con Cuba, si se incumplen las condiciones del acuerdo, que incluyen el respeto a los derechos humanos, el acuerdo no puede mantenerse vigente, por muchas consecuencias negativas que tenga al anularlo. Los contratos son sagrados y se cumplen. Si no, que no se hubiese incluido esa cláusula. Pero la obligación legal es esa. Y la Unión Europea debería estar a la altura de su discurso. Es más, creo que la labor más importante que puede hacer hoy la Unión Europea es desplegar toda una labor de inteligencia para perseguir el blanqueo de capitales que el régimen sandinista habrá desplegado por todas las entidades de la Unión Europea. Esto mismo es lo que hace el chavismo, y seguro que también lo hace Daniel Ortega. Si la Unión Europea quiere hacer daño al régimen sandinista, que persiga el dinero. Estoy seguro de que nos enteraríamos de cosas bien interesantes. Porque seguro que Ortega y su círculo más cercano tienen mucho dinero en el exterior. Es más, esta labor la tendrían que realizar no solo los países de la Unión Europea, sino todos los países
de la Organización de las Naciones Unidas que puedan ser susceptibles de tener en sus entidades, en sus depósitos y en sus bancos capitales provenientes de la corrupción sandinista. Sería bueno que los gobiernos de Nueva Zelanda, de Singapur, de España, de Andorra, de Panamá, sería bueno que todos ellos hicieran un chequeo del dinero que está entrando en sus fronteras y, bueno, una labor de inteligencia financiera para averiguar si su país se está lavando dinero de corrupción y de la represión de las tiranías caribeñas podrían cambiar mucho las cosas.